Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Brian Narváez Toro. Hoy estaremos hablando del marco histórico de la música para este curso de la industria musical. Bueno, para comenzar con este marco histórico de la industria musical, hablaremos un poco de sus etapas y pues de todo lo que ha trascendido a través del tiempo o de lo que se ha generado o ha evolucionado. Primero, hablaremos de esta que es la imprenta de la música. Y esto se trató de tiempos de antaño, de una máquina que imprimía las partituras musicales para la comercialización de las piezas de aquellos escritores o músicos. Lo curioso de todo esto es que con esta imprenta se empezó a comercializar todo este tipo de música escrita a mayores partes del mundo, haciendo que esto sea como una de las primeras etapas de las grandes comercializaciones de la industria musical. Como dato curioso, esta forma de vender no enfocaba a demostrar a los artistas, sino a demostrar más bien lo que estaba escrito, ¿sí? Porque pues, para la época la tecnología no era tan avanzada, así que no era posible ser escuchada a no ser de que hubiese un instrumentista, un artista, pues que eran los que tocaban, pues que estuviera interpretando las piezas. Esto de la impresión de estas partituras de la época surgió más o menos en el siglo XV. Se puede datar un poquito la confusión de 1401, por ahí más o menos en estas fechas. Y pues bueno, siendo exacto, según lo que leo, esto se trataba de unas máquinas que tallaban las notas musicales y la gramática en el papel de la época. Ya más adelante llega un poquito más el tema de la tecnología y pues las compañías editoras, cuando ya salió los Pacer pianos, pues estas crearon un sistema al que ahora se le llama como promoción, ¿sí? Y pues estas lo que hacen es colocar las canciones en los rollos de estos pianos, y lo que hacía era que estos pianos o estos mecanismos tocaran por sí solos. Más adelante, en otra etapa, porque bueno, esto es como me parece más curioso, es aquí cuando ya se empieza a grabar la música para que sea escuchada sin que haya una persona tocándola. Y es cuando salen estos fonógrafos, ¿sí? Y pues con la creación de estos, pues ya se comenzó a grabar todo lo que todo el mundo escuchaba, que era la lectura, la voz y pues la música, ¿sí? Según la historia, el primer tocadiscos se introdujo en 1980 y pues claro, por primera vez era una locura poder escuchar música sin que alguien estuviera tocando, lo que mencionaba ahorita. Como dato curioso, este nuevo mecanismo hizo incrementar mucho la comercialización de la música, llegando como a un tope más allá de lo que era la venta musical con base a papel. Ahora ya se podía promocionar hasta el artista, porque bueno, ya se podía grabar voz y la musicalidad. Gracias a este nuevo factor de lo que hablábamos de ya poder escuchar la música sin un instrumentista, pues le abrió la puerta a otros mecanismos como radios de la época, como emisoras, sí, que pues iban distribuyendo la música y pues transmitiendo pues como posiblemente, no como lo conocemos en la actualidad, pero sí nos podemos hacer una idea de lo que pudo haber sido una emisora de la época. Después de ello, en 1932 se abrió la primera tienda musical. En 1941 se abrió la primera tienda en cadena, Tower Records. Imagínense, o sea que después de este periodo o justo en este periodo hubieron empresarios que empezaron a ver esta como una gran oportunidad. Y pues es que en Estados Unidos había más de 200 casas disqueras y pues la venta de todo esto para la época se había vuelto loca, claro, gracias al cambio tecnológico. Porque recordemos que hace poco se empezó a meter el tema del vinilo y todo esto fue avanzando muy rápido, no fue lento, sino que el enfoque de todo esto se hizo rapidísimo. Por ende, el enfoque de las industrias de la música ya se estaba enfocando en la venta de los aparatos y no más en la música. Entonces, eso es lo más chistoso del caso, porque ya no era como el motivo principal la música, sino que se convertía en el motivo principal la venta de estos avances tecnológicos. Para la siguiente etapa, y gracias al cielo que no murió el tema de las industrias musicales, dio como nacimiento muchas industrias musicales, llevándolos a una época súper dorada, donde se crearon estudios de grabación mucho más grandes,
donde se crearon publicidades mucho más grandes. Habían en ese tiempo empresas más importantes, eran Columbia Records, Warner Music, Universal Music, EMI, Polygram y creo que MVG. Ya para estas etapas, con este avance tecnológico, vemos del fonógrafo al disco de vinilo, que fue mucho más rápido esa evolución, y luego de ese a la cinta magnética, que era el cassette. Toda la industria, toda totalmente empezó a evolucionar, dando referentes extremadamente gigantescos en el tema de la industria musical. Sí, desde ahí también se empezaron a crear los tocadiscos, eran donde ingresábamos este tema de los cassettes. Aparte de eso, la televisión, la base de la televisión ayudó también a dar mucha más publicidad a todo este tema de la música. Ahora sí, los artistas estaban lucrando con su música, porque por ejemplo, para la época nos dio grandes artistas como Michael Jackson, ¿sí? Elvis Presley, y entre otros. En 1982 llegó el formato del CD, o sea que ahí empezamos a avanzar y ya no eran estos vinilos grandotes y ya había una posibilidad de los CDs pequeños, o sea que el formato de la industria musical empezaba a evolucionar con rapidez. En esa época empezó a evolucionar mucho más rápido, o sea que era mucho más fácil la venta de CDs, todo se fue comercializando mucho más pequeño para más cantidad. Como dato curioso, fue la época en la que la industria musical hizo mucho más ganancia con este tema. Aquí para esta época, ya cuando vamos avanzando con el CD, sucede algo que para mí en la actualidad es una perdición para el tema musical, pero ya hablar un poquito de eso. Y es que, bueno, llega una empresa de canal de televisión, en TV, que se enfocó en dar contenido musical, pero en la televisión, pero está enfocando ya más al artista y demostrando al artista. Y ya, bueno, llegamos, digamos que avanzando súper rápido a una siguiente etapa, que es este tema de la era digital, cuando ya empiezan a aparecer la oportunidad de que muchas personas tengan estos computadores y pues aún estábamos con el tema del CD y bueno, porque igual los computadores han aparecido siempre y bueno, no, considero que no muchas personas tienen la posibilidad de tener un computador y descargar música, porque ahí es donde vamos, aparece este tema digital, aparecen algunas, digamos que aplicaciones o software que permitían el tema de descargar música y ahí es donde aparece un tema que fue el estallido de la comercialización y es la piratería. Aunque existía piratería en CD, eh, aún así el CD era una de las más grandes épocas de la comercialización. Pero cuando llega la piratería digital, ¡pum!, empieza a bajar las ganancias de todo este tema del CD. Así que la mejor opción de las casas disqueras eran pues trabajar más de una forma como mucho más agresiva en este tema de la publicidad y en el tema de la imagen de los artistas. Ya para 1987 llega uno de los formatos que hasta la actualidad ha sido el más importante y es el formato MP3. Bueno, pasando un poquito más, este avance tecnológico y todo aquello, apareció una persona que hasta el son de hoy es muy importante, el visionario Steve Jobs, que con el apoyo de las disqueras creó iTunes, la primera tienda online de música de Apple. Ahí mostraba todo el avance tecnológico y musical de pues, aquellas disqueras que estaban combatiendo la piratería. Ya en la última etapa, que ahí es donde voy a decir lo anterior, es cuando aparece el tema del streaming, de todo esto de los live, de los en vivos, y es allí donde en la actualidad, y me parece muy triste que importe más la imagen de un artista que lo que realmente debería ser un artista, que es el tema de que sea músico, por ejemplo, o de que en verdad se preocupe por cantar, porque bueno, hay mucha gente que canta muy bien y en la actualidad se ve mucho más el tema de que la gente eduque su voz y que sean increíbles voces, pero quienes están en las tallas grandes, la mayoría, por decirlo ahorita en esta nueva actualidad, la verdad es que no cantan muy bien, ¿no? Hay muchos que sí, pero hay otros que no. Y eso a veces es muy triste. Pero el usuario sí consume, pero está pagando una membresía. Por eso estas plataformas de streaming ha evolucionado el tema de la comercialización.